Hola amigos, buenos días. Óscar Puente podría haber sido el presidente del gobierno, pero os los pongo por la polémica que ocurrió ayer que Óscar Puente, ministro de Transportes, insultó a un periodista, a un conocido periodista que se llama Vito Quiles, por lo que hace un tiempo, cuando vino Taylor Swift a dar un concierto a Madrid, pues Óscar Fuente se fue con su coche, aparcó en una acera cerca del estadio de Bernabéu y pues Vito Quiles puso este abuso, porque si hubiera sido el vehículo de otra persona cualquiera, hubiera ocurrido que se lo hubiera llevado a la grúa, pero siendo del ministro, pues cometió este abuso y pues se le sacó foto y se difundió por internet. Incluso la policía protegió el vehículo del ministro poniendo unas vallas a su alrededor. Y ya harto de que siempre se metan con él, que el periodista está haciendo su trabajo, pues ayer en Twitter Óscar Puente lanzó un insulto contra el periodista Vito Quiles diciendo que es un saco de mierda y que este coche no era suyo, ni del Estado, ni del Ministerio, ni de su propiedad, y que va a ir contra él y se va a encargar personalmente. Esto viene a raíz, también hay que añadirlo, que ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista a La Vanguardia, dijo que el próximo mes de julio va a sacar una ley de prensa, pues que dice que es para intentar pues arreglar un poco el tema este de la maquinaria de fango, los bulos, la desinformación. Estas son las excusas que da. Además que va a poner dentro de la ley que esto del derecho al honor, que no hayan insultos, que no hayan calumnias. Y muy bien, y aparte de esto, esta ley vendrá acompañada con unas sanciones muy intimidatorias, porque pueden llegar hasta los 100.000 euros de sanción, 100.000 euros de multa, tanto a los periodistas como a los medios de información, sean prensa o sean televisivos, pues que hagan algo que él entienda que es como un bulo, como desinformación o como cualquier otra cosa que a uno le guste. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que Pedro Sánchez va a buscar para mes de julio hacer una ley que pueda fulminar a todas las cadenas de televisión y prensa que no sean de su gusto, mediante estas amenazas de sanciones hasta 100.000 euros. Y pues también les va a cortar la financiación, o sea, no les va a otorgar publicidad institucional que depende del gobierno y que buena parte de la televisión y de la prensa necesita esta publicidad del gobierno. Yo creo que la prensa no debería de recibir subvenciones de ningún tipo, ni siquiera publicidad institucional, y debería más de pues hacerse ella misma cargo de sus propios costes. Bueno, las instituciones también pueden poner publicidad. Yo más bien diría, haría que la publicidad de entidades públicas fuera muy limitada, casi prácticamente no existiera, porque así las televisiones y la prensa que se alimentan de la publicidad, pues se alimenten de publicidad privada. Y así pues no había esta presión sobre las subvenciones. Bueno, pues ahora se ha encontrado Vito Quiles, que se ha sentido amenazado y ha pedido el apoyo digamos, del gremio de los periodistas que lo han apoyado, porque esto ya es una señal de que el periodismo en España está muy vendido, está sometido a los intereses económicos de los cuales depende, y muy buena parte depende pues de las subvenciones políticas, las subvenciones gubernamentales. Y al final, como no ha tenido este respaldo, Vito Quiles ha ido a poner una denuncia contra estos insultos y amenazas de Óscar Puente, y se tendrá que defender por su propia cuenta. Referente al tema ese del coche, pues Vito Quiles ha respondido con el mismo coche desde otro lugar y tomando la matrícula. Y la matrícula indica que es un coche, digamos, ya particular.
o bien un coche de alguna institución pública, que es la que está utilizando el ministro Óscar Puente, porque claro, como ministro Óscar Puente dijo que aquello era falso, que no era ni de él, ni era de ninguna institución pública, pues mediante otras fotografías que el ministro estaba usando este vehículo en otros lugares para otros actos, pues se puede demostrar que sí, que era el coche que estaba utilizando el ministro, haciendo este abuso el día que se fue al concierto de Taylor Swift, pues no haciendo como el resto de los ciudadanos. ¿Quién es él? ¿Qué privilegio le corresponde a él para un caso así de ir a un concierto? Yo creo que ninguno. Pero bueno, lo ha manejado que va a ir a por él. Yo creo que esto se hacía referencia a que Pedro Sánchez va a sacar adelante esta ley. Como esta ley lo va a poder sancionar hasta 100.000 euros. Y esto pues es un ataque completo a la libertad de expresión. Esto es lo que hacen pues los políticos que son dictadores, que no respetan la libertad de comunicación, la libertad de prensa y la libertad de expresión, y que los está pues acojonando con sanciones, sacando leyes pues que tengan poder para defenestrarlos y cosas así por el estilo. Ya veremos el próximo mes de julio cómo va pues esta ley. Y estas amenazas de saco de mierda, un periodista, saco de mierda, me voy a encargar en persona de que lo pagues muy caro. Pues ya se ve de qué va. Se aprovechará de esta ley de Pedro Sánchez para pues mirar que se le pueda sancionar al máximo. Y luego el grave insulto, saco de mierda, siendo un ministro de España, vaya palabras que utiliza, porque claro, un ministro de España no es a título particular, representa a los españoles, porque forma parte del gobierno de España. No es un particular, no es un simple diputado, es un ministro. Por tanto, debería de medir mucho sus palabras, porque esto representa a España. Pero si no lo sabéis, fijaos una cosa. Ya hace unas semanas que Pedro Sánchez dijo que se iba a tomar 5 días de descanso para reflexionar, para meditar si dimitía como presidente del gobierno por el tema de las denuncias contra su mujer, Begoña Gómez, que no le habían gustado. Bueno, es posible, podía haberse dado la posibilidad de que dimitiera, pero antes de esto ya Pedro Sánchez puso unas indicaciones de cuál prefería que fuera su sucesor. Y fijaos, el sucesor de Pedro Sánchez, la persona que Pedro Sánchez consideraba el más indicado para sucederle es Óscar Puente. Ya de hecho a Óscar Puente, ya un poco más antes de esto, ya lo había puesto como portavoz del gobierno. Pues el que le representó, por ejemplo, en el tema de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, es la persona que sacó pues para que hablara en nombre de él o en nombre del partido, en vez de salir él mismo a exponer lo que tenía que exponer, pero que claro, ya sabía que era una persona preparada para los insultos, para la bronca, para la crispación, que esto es precisamente lo que él buscaba. Pero claro, él no quiere pues manchar su imagen y prefiere que trabajo sucio lo hagan los demás. Pedro Sánchez lo que quiere es él ser el presidente, brillar y que los demás pues no le hagan ningún tipo de sombra. Por eso escoge para el gobierno y para portavoces pues personas de muy poca valía y además experto en los insultos, en las descalificaciones. Pues podemos ver como las maneras que tiene, por ejemplo, Pachi López o el propio Óscar Puente, tipos de ministros que tiene, por ejemplo, Pilar Alegría, la que era vicepresidenta Carmen Calvo, o Teresa Rivera, o por ejemplo Félix Bolaños, que también es una persona muy corrompida y de muy poca valía. Esto es lo que tiene Pedro Sánchez. Os lo digo, porque si hubiera dimitido Pedro Sánchez, de momento el que se hubiera hecho cargo del gobierno hubiera sido María Jesús Montero, que muchos la dicen como la vendebragas, por estas maneras que tiene de hablar de morales tan barrio bajeros, tan vulgares. Entonces, María Jesús Montero hubiera asumido las funciones de presidenta del gobierno, buscando a otra persona para investirlo para la candidatura a presidente del gobierno. Y este hubiera sido Óscar Puente, porque lo hubiera propuesto Pedro Sánchez. Claro,
pues también hubiera mirado de a ver si pudiera tener los mismos apoyos que ya tuvo Pedro Sánchez, los mismos aliados que le apoyaron en la investidura, es decir, los separatistas catalanes. Yo creo que a los separatistas catalanes, los separatistas vascos, les hubiera venido muy bien una persona como Óscar Puente, una persona muy agresiva, una persona violenta, una persona dada a la bronca, una persona que capaz de expresarse con completa falta de respeto. Ya una vez Pablo Iglesias dijo que de Óscar Puente, que es una persona bastante macarra. Y es que es precisamente esto lo que está dando la imagen de un macarra. Entonces, ya siendo así, de estas maneras bruscas, broncas, violentas, a los separatistas les hubiera venido bien porque, igual que como Pedro Sánchez, pues seguramente hubiera sido una persona que cede a todo lo que le pide con tal de ser él el presidente del gobierno. ¿Os imagináis a una persona como Óscar Puente de presidente del gobierno? Con estas maneras que tiene de tratar a Vito Quiles, un chico joven que está haciendo su trabajo. Y lógicamente el trabajo de los periodistas es ser críticos con el gobierno, ser críticos con los ministros. Y pues este es su trabajo, informar, exponer las cosas malas que está haciendo el gobierno y también la oposición. Bueno, pues estas son las maneras que tiene Óscar Puente, hasta el punto que ha dicho, los de Vox le han apoyado, a Vito Quiles le han dicho que estas maneras de hablar y de amenazar, esto es inapropiado. Incluso el Partido Popular ha pedido la dimisión de Óscar Puente, de lo cual estoy seguro que Pedro Sánchez no lo va a relevar, no le va a separar del cargo, porque le conviene esto que estos que llaman un perro faldero, pero un perro que también cuando lo sueltan es de los más agresivos. Y esto le conviene a Pedro Sánchez. Claro, la ventaja que tiene Óscar Puente es que ha sido una persona muy fiel a Pedro Sánchez y que la apoyó cuando se hizo con la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español y luego, pues, cuando se hizo con la presidencia del gobierno también. Bueno, pues, más o menos ya iréis viendo cómo es Óscar Puente. Y que sepáis que era el preferido de Pedro Sánchez para que fuera el presidente del gobierno en caso de que él hubiera dimitido. Y es probablemente, pues hubiera ocurrido esto. Si Pedro Sánchez hubiera dimitido, las funciones de la presidencia del gobierno hubieran recaído en manos de María Jesús Montero, la que nos está robando con los impuestos, porque es la ministra de Hacienda, que cada vez nos roba y nos roba más. Y luego pues hubieran tenido que proponer a una persona para investirla. Hubieran, por parte del Partido Socialista, por indicaciones de Pedro Sánchez, todavía con cierto poder en la sombra, hubiera propuesto a Óscar Puente. Óscar Puente hubiera ido ahí con el rey para hacerle la propuesta de que poder ser investido para la presidencia del gobierno y les hubiera reservado pues un debate de investidura y a ver si Óscar Puente hubiera sacado suficientes votos para ser él el presidente del gobierno y si esto no hubiera ido, un segundo candidato, hasta pues como si te hubiera que haber llegado y convocar las nuevas elecciones y posiblemente, porque así, sabiendo que así lo quiere Pedro Sánchez, porque es el preferido de Pedro Sánchez, posiblemente también Óscar Puente hubiera sido el cartel electoral del Partido Socialista Obrero Español. Ya fue alcalde de Valladolid, consiguió que el Partido Socialista fuera el partido más votado en una ciudad que tradicionalmente es de derechas. Ganó Óscar Puente, pero no ganó con suficiente mayoría. El partido más votado en su momento y nada más, aunque en otras periodos electorales no fue el partido más votado. O sea que Óscar Puente es una persona que en Valladolid pues se le tiene un cierto aprecio, se valora un poco estas maneras que tiene tan singulares, tan, digamos, como decía el propio Pablo Iglesias, macarra, de macarra. ¿Os imagináis a un presidente del gobierno macarra? Ya el peor presidente del gobierno que ha tenido España es el propio Pedro Sánchez, que ha llevado a España a la ruina y que la vende como vendería a su madre por un plato de lentejas. Y que está abriendo las fronteras para que se cole cualquiera, para que se destruya España y para que cada vez vaya por peor, para que cada vez sea más pobre. Esto es Pedro Sánchez, aunque sí, esto sabe cuidar bastante su imagen y sabe medir bastante sus palabras. No así es, pues, Óscar Puente, que ya tiene bastante fama de macarra, de insultante, de faltar al respeto a los demás.
Si lo tuviera que decir, la lista sería muy larga y no me quiero alargar más en este vídeo. Bueno, amigos, pues para que sepáis, este es Óscar Puente. Ha mentido. Vito Aquiles demostrará que ha mentido con lo que dice que aquello no era su coche. Y luego lo ha amenazado. Las amenazas es un delito. Vamos a ver si la justicia se va a poner de parte de Vito Aquiles o de Óscar Puente. Adiós, amigos, tengáis muy buen día.